allí su boletín, también tengan su Biblia, mis hermanos, si es el caso, y vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. El título, mis hermanos, espero que no sea tan duro en esta semana, mis hermanos, es la hipocresía y la necesidad de Jesús. Todos tenemos necesidad de Cristo, mis hermanos, pero también todos debemos vivir vidas sinceras delante de Dios, mis hermanos. Yo hoy le iba a poner otro título a esta predicación, mis hermanos. De hecho, lo comenté con mi hermano Octavio el día de ayer. Le iba a poner el corazón del problema, pero no, mis hermanos, la hipocresía y la necesidad de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, y que el Señor en esta mañana nos hable con su palabra. Bendito Señor, te honramos, te bendecimos, te alabamos. Señor, hoy aquí estamos diciendo, Padre, que necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu misericordia. Necesitamos, Señor, de tu presencia y de tu guía. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a esta tu iglesia, los que estamos aquí presentes y también los que están conectados en redes sociales y están viendo este culto. Ayúdanos, todos necesitamos de ti, mi Señor. Que nuestras vidas sean transformadas mediante tu palabra y el operar del Espíritu Santo en nosotros. Que tu palabra, Señor, penetre profundo y que el Espíritu Santo, quien inspiró a santos hombres a que escribieran tu palabra, que el mismo Espíritu, mi Señor, nos indique tu verdad, la verdad de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios eterno, ayúdanos, por favor. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, mi Dios, gracias. Queremos honrarte a través de la meditación en tu palabra, pero, mi Señor, permíteme en esta mañana adorarte a través de la exposición de tu palabra y que tú seas glorificado, tú, Señor, que esta tu iglesia te mire a ti y solo a ti, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Espero que tengan allí su boletín, mis hermanos, y que lo puedan tener allí listo, mis hermanos, para los que nos visitan el día de hoy. Tenemos, mis hermanos, el resumen de la predicación allí en los boletines, mis hermanos. Y déjenme iniciar, mis hermanos, permítanme iniciar esta predicación. Saben, mis hermanos, Franz Kafka, un escritor alemán o austriaco, mis hermanos, en 1925 escribió una novela, mis hermanos, que se llama esta novela El Proceso. Y en esta novela, Franz Kafka pone a un hombre, mis hermanos, llamado Joseph K., nada más lo pone así, el héroe de esta novela, mis hermanos. Y este hombre, Joseph K., en esta novela, El Proceso, es arrestado sin saber por qué. Lo arrestan, van a su casa, lo arrestan, mis hermanos, y a partir de ese momento este señor K. va pasando de un tribunal a otro, mis hermanos, sin saber de qué se le acusa. No sabía de qué le acusaban. Nadie le dice lo que ha hecho mal, mis hermanos, por lo que él se pone a repasar en su mente las posibles acusaciones que podrían tener contra él. Él se pregunta, ¿habrá sido por esto me están acusando? ¿O por esto otro me estarán acusando? ¿O tal vez hice alguna cosa incorrecta? Pero ninguna cosa, mis hermanos, le parece lo suficientemente mala como para explicar el proceso judicial al que está siendo sometido. Es una experiencia terrible, mis hermanos, la que tiene este hombre en esta novela, y esta experiencia se extiende por todo un año completo, hasta que finalmente en su celda 2 guardias van a buscarlo y uno de los guardias lo apuñala y muere. Así termina esta novela, mis hermanos. Y en la novela, ni el señor K, ni nosotros, el que la lea, mis hermanos, va a saber de qué se le acusaba a este hombre.
¿Por qué se le acusaba? ¿Por qué lo mataron? Esta novela ha sido analizada desde diferentes perspectivas, mis hermanos. Y hay algo que quizás arroje luz sobre esta novela. Kafka escribió en uno de sus diarios, mis hermanos, y que muchos han visto como el tema de la novela, mis hermanos, lo siguiente. Escribió Kafka, decía: independientemente del sentimiento de culpa, el estado en el que nos encontramos es pecaminoso. Déjenme repetírselo, esto escribió Kafka. Independientemente del sentimiento de culpa, el estado en el que nos encontramos es pecaminoso. Es decir, sea que tú tengas o no un sentido de culpa, lo que está diciendo Kafka es que la realidad es que nosotros estamos de alguna forma en un estado pecaminoso. En otras palabras, mis hermanos, vivimos en un mundo en el que muchas personas dicen no creer en el pecado. Vivimos en un mundo en el que muchas personas niegan la realidad del juicio final al que todos compareceremos, de acuerdo con las Escrituras, en el tribunal de Dios. Pero aún así, sea que tú y yo tengamos la sensación de que estamos sucios o con culpa, mis hermanos, aún así tenemos la sensación de que hay algo que no anda bien en nuestras vidas. Hay algo que debe ser transformado, hay algo que debe ser cambiado. Podemos tratar de esconder ese sentimiento de muchas maneras, pero es algo que allí está todo el tiempo está allí presente. Por una razón, porque el Dios que nos creó puso una conciencia en cada uno de nosotros, en nuestro interior, una conciencia que pasa a juicio sobre todas nuestras acciones, sobre todo lo que hacemos, todo lo que decimos, mis hermanos. Y saben, lo malo de nuestra conciencia es que su vocabulario es muy limitado. Solo sabe decir está bien, está mal. No hay grises. Nuestra conciencia nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto o incorrecto. No nos dice lo que está más o menos. Muchísimas gracias. No nos dice lo que está más o menos. Nuestra conciencia, el Dios creador que puso una conciencia en nosotros, mis hermanos, es una alarma en nuestro corazón que difícilmente puede ser acallada. Es una alarma, mis hermanos, que constantemente nos está hablando. Y saben, mis hermanos, todos nosotros, tú, yo, todos nosotros tenemos que lidiar con la culpa. Pero no todos lo hacen de la misma manera. Y es allí precisamente, mis hermanos, lo que vamos a estudiar en esta mañana, en el pasaje de Marcos, capítulo 7, de los versículos del 1 al 23. Este pasaje, mis hermanos, es un pasaje crucial en los evangelios y es un pasaje que nos puede ayudar a entender, mis hermanos, y a ver de una manera muy clara la diferencia que hay entre el cristianismo y las otras formas en que los seres humanos están tratando de lidiar con el problema de la culpa. Estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos, acerca de la decadencia espiritual. Y quiero decirles, mis hermanos, que lo que vamos a ver el día de hoy precisamente habla acerca de esto. Mis hermanos, ¿cómo se origina? ¿Cómo, mis hermanos, también podemos caer en decadencia espiritual? Ya hemos visto las semanas pasadas algunas de las causas de la decadencia espiritual, la realidad de la decadencia espiritual, mis hermanos, porque algunas personas están declinando en lo espiritual. Pero ahora veremos este punto, mis hermanos, aquí. Así es que déjenme leerles Marcos 7, mis hermanos, Marcos 7 de los versículos del 1 al 5, y estudiaremos de este pasaje hasta el versículo 23 hoy en esta mañana. Déjenme leérselos, dice así este pasaje, mis hermanos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos
y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, dice el pasaje, si no se lavan, y muchas no comen, y muchas otras cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, mis hermanos, hay que aclarar que, bueno, casi todos mis hermanos cuando vamos a comer nos lavamos las manos, ¿no es así? Porque las traemos sucias, mis hermanos, nos lavamos las manos y hemos saludado a gente o hemos hecho alguna clase de trabajo, mis hermanos, y es esto. Pero la preocupación de los fariseos en este pasaje, mis hermanos, no era una preocupación higiénica. No era una preocupación de que, oye, si no te lavas las manos, te vas a enfermar. Esa no era la preocupación, mis hermanos. La preocupación de los fariseos en este pasaje era una preocupación religiosa. Marcos, mis hermanos, si ustedes lo ven allí en el pasaje, en el versículo número 3, mis hermanos, en el versículo 3 dice allí, mis hermanos, que todos los judíos se lavaban las manos cuidadosamente antes de comer. Y Marcos aquí, el escritor de este evangelio, añade, mis hermanos, observando que así era la tradición de los ancianos. ¿Lo notan? Dice ahí en el versículo 3, dice, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, se lavaban muchas veces las manos. Y si no se las lavaban, no comían. Eso es lo que nos dice este pasaje, mis hermanos. Y luego, en el versículo 5, si ustedes lo ven allí, ustedes lo tienen en su pasaje, mis hermanos, en el versículo 5, dice otra vez, mis hermanos, que todos los judíos se lavaban las manos cuidadosamente antes de comer, dice el versículo. Y mis hermanos, dice que los fariseos acusaron a Jesús de que sus discípulos no andaban de acuerdo con la tradición de los ancianos. ¿De cuáles tradiciones es que el Señor está hablando aquí? ¿De qué tradiciones? Bueno, mis hermanos, está hablando aquí de los ritos, de las ceremonias, de los rabinos, los maestros de Israel, que le habían añadido a la ley de Moisés algo para asegurarse de que la estaban cumpliendo y obedeciendo al pie de la letra el mandamiento. En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado ciertos ritos de purificación. Había ordenado eso el Señor, pero ahora estos ritos eran prácticamente una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de sus pecados antes de poder comparecer ante la presencia de Dios. Es decir, el sacerdote tenía que hacer algún rito de lavamiento antes de ofrecer sacrificio. Así era. De manera, mis hermanos, que estos ritos de purificación en realidad no lavaban realmente el pecado. No lo lavaban. Estos ritos de purificación no eran un fin en sí mismos. Eran simplemente un recordatorio que apuntaba hacia otras cosas. Estos rituales de purificación y de lavamiento tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada de un Salvador que iba a hacer por ellos lo que ningún jabón del mundo podía hacer. Ningún ritual religioso también podía hacer. El problema del hombre es espiritual. Y por eso el problema del hombre requiere un remedio espiritual, no algo externo. Por eso, mis hermanos, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, hablando acerca de la circuncisión, Moisés les dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Bien sabemos, mis hermanos, que el corazón no tiene prepucio.
Eso lo tiene el órgano sexual masculino. Y los judíos lo tomaban como un rito, mis hermanos, una cuestión religiosa. Pero el pasaje, fíjense bien, mis hermanos, en el Antiguo Testamento lo que está diciendo: circúndense el prepucio del corazón. En otras palabras, no se confundan. Lo que ustedes necesitan no es un corte en el cuerpo. Lo que ustedes necesitan no es esto. Lo que ustedes necesitan es una circuncisión de su corazón. Así que, mis hermanos, esa circuncisión física que hacían los judíos apuntaba más a un remedio más radical, apuntaba a algo que Dios haría en algún momento en los corazones. En Jeremías, mis hermanos, quiero que pongan mucha atención a este pasaje, Jeremías 2:22. ¿Lo podemos leer? Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir? El lavado del cuerpo no quita el pecado. El lavado del cuerpo no quita las manchas del alma. No las quita ningún jabón. Podemos nosotros, mis hermanos, utilizar aquí jabones que Fab o jabones, mis hermanos, hay muchos nombres comerciales. Pero ningún jabón, ningún ritual religioso, mis hermanos, es capaz de quitar el pecado y las manchas del alma. Los líderes religiosos de Israel perdieron de vista, mis hermanos, el verdadero significado de estos rituales. Y llegaron a pensar que por el mero hecho de practicarlos, de estarse lavando, mis hermanos, eso les ayudaría a ganar el favor de Dios. Estos hombres, los rabinos, los fariseos, llegaron a ser los máximos exponentes del legalismo en los días del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el legalismo, mis hermanos? ¿Qué es el legalismo? Bueno, déjenme decirles qué es el legalismo. El legalismo es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de rituales, de leyes y de normas. Se lo repito. ¿Qué es el legalismo? Tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, de la práctica de algunos rituales, de leyes y de normas. En contraste, mis hermanos, el Evangelio nos mueve a la obediencia, sí, pero por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El legalismo, en contraste, nos dice que nosotros debemos aceptar o obedecer para ser aceptados por Dios. El Evangelio es diferente. Mis hermanos, obedecemos, mis hermanos, porque hemos sido aceptados por pura gracia, por fe. Pero el legalismo, mis hermanos, lo que dice es: para que yo sea aceptado por Dios, debo hacer estas cosas. ¿Ven la diferencia? Lo que es el legalismo del Evangelio. En el Evangelio somos aceptados por fe. Y saben, eso nos mueve a obedecer al Señor. ¿Por qué obedeces tú a Dios? Porque Él te ha aceptado. Te ha aceptado a través de Cristo. El legalista lo que dice: no, yo debo obedecer y debo hacer cosas para ser aceptado, mis hermanos. Y sabes, cuando uno piensa así, que puede uno ganarse el favor de Dios a través de la obediencia, hay dos cosas que suceden. La primera, mis hermanos, es que le vamos a añadir nuevas leyes a la ley de Dios. Porque queremos estar seguros de que estamos haciendo las cosas exactamente como debemos hacerlas. En otras palabras, mis hermanos, lo que los fariseos y los escribas eso habían hecho. Ellos reinterpretaban y volvían a reinterpretar los mandamientos de Dios, y finalmente ellos colocaban sus propias aplicaciones e interpretaciones de la ley que ellos habían hecho al nivel de la ley de Dios. Elevaban sus propias interpretaciones y aplicaciones de la ley al mismo nivel de Dios, de la ley. Por eso, mis hermanos, el pasaje, y hice mención de ello en los versículos, el versículo 3 y el versículo 5 dice que conforme
a la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque lo que ellos habían interpretado lo colocaban al mismo nivel de lo que Dios había dicho. Ahora, lo segundo, mis hermanos, lo segundo que puede suceder, mis hermanos, es precisamente que ellos comenzaron, mis hermanos, a hacer verdaderamente, mis hermanos, ellos comenzaron a hacer una superestructura de regulaciones que vino a ser muy opresiva para el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y mis hermanos, quiero decirles esto, no pensemos que tú y yo no podemos caer en esta misma trampa en el día de hoy. Por ejemplo, yo creo que la Biblia enseña que debemos apartar este día, el domingo, para darle descanso a nuestros cuerpos, para tener comunión con el Señor, como no podemos tenerlo el resto de la semana, por las ocupaciones que tenemos cada uno de nosotros. Pero es un día que apartamos para estar juntos, alabar a Dios, darle descanso a nuestros cuerpos y tener comunión con el Señor. Ahora, lo que esto significa puede variar en la práctica, mis hermanos. Tal vez alguien después del culto decida tomar después de la comida una siesta, dormirse para poder descansar. Mientras que a otro le conviene irse, bueno, pues después de comer y después de venir al culto, irse caminando, caminar, salir, mis hermanos, un rato a pasear y está bien. También existe la posibilidad de que algún creyente, mis hermanos, pues ni duerma, ni salga a caminar, mis hermanos, sino que se quede en la casa después de comer leyendo la Biblia o leyendo un libro que le sea de edificación. Ahora, imaginen por un momento qué sucedería si cada uno de ellos, sobre todo el tercer ejemplo que les puse, mis hermanos, el que decide no dormir ni salir a caminar, convierte su práctica en una regla universal que todo creyente debe seguir. Es decir, oye, tú te estás durmiendo en el domingo, estás mal. O, oye, ¿por qué sales a caminar en domingo? ¿Sabes? ¿Estás mal? Bueno, precisamente eso es lo que hicieron los líderes religiosos de Israel. Y terminaron destruyendo el propósito por el cual Dios instituyó este día. Porque en vez de ser un tiempo deleitoso en la presencia del Señor, un tiempo de gozo, de alegría en la presencia de Dios, los fariseos lo convirtieron en una carga muy difícil de sobrellevar. Así es que, mis hermanos, lo primero es que va a suceder es que si somos así legalistas, vamos a estar añadiendo nuevas cosas, nuevas regulaciones, nuevas prácticas a lo que Dios ha dicho, y todo por tratar de ganar el favor de Dios. Pero el favor de Dios no se gana así, mis hermanos. Ahora, lo segundo, mis hermanos, es que tarde o temprano esas prácticas, esos mandamientos, estas regulaciones van a llegar a ser más importantes que los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios que están revelados en su palabra. Y esta es básicamente, mis queridos hermanos, la acusación que el Señor le hace a los fariseos, a los rabinos. Anulaban la palabra de Dios por seguir sus tradiciones. Saben, mis hermanos, tenemos tradiciones, cada iglesia. Nosotros mismos tenemos tradiciones familiares, tenemos tradiciones personales, pero nunca estas tradiciones deben estar por encima de la palabra de Dios. Nunca. Ahora, mis hermanos, en realidad los fariseos eran hipócritas religiosos. Y saben, mis hermanos, quiero decirles que no pensemos que estamos exentos tú y yo, nosotros, de ser hipócritas religiosos. Se los digo con profundo afecto, mis queridos hermanos. No pensemos que estamos exentos. ¿Por qué? Porque a veces, mis hermanos, venir a la iglesia se convierte meramente en una costumbre. O leer la Biblia, orar,
o hacer alguna otra actividad. Y no debe ser así. Así que lo que quiero contestar hoy en esta mañana, mis hermanos, es esta pregunta. ¿Cómo puedo dejar de ser un hipócrita religioso? ¿Cómo puedo dejar de serlo? Mis hermanos, y quiero sugerir 4 cosas de este pasaje, 4 cosas que hay en este pasaje de Mateo 7, de los versículos del 1 al 23, mis hermanos, 4 cosas que ustedes y yo podemos hacer para dejar de ser hipócritas religiosos. Primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, ¿qué podemos hacer? Adoraré a Dios de todo corazón, de todo corazón. Vean, vamos a ver el versículo 6, mis hermanos, si ya lo colocaron allí, la palabra adoraré. Tú y yo tenemos que adorar a Dios de todo corazón. Marcos 7, del 6 al 8, mis hermanos, dice allí, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién es el único que sabe cuál es la manera correcta de adorar a Dios? ¿Quién sabe cuál es la manera correcta de adorar a Dios? ¿Saben quién? Pues Dios. Él es el único que sabe, mis hermanos, cuál es la manera correcta en que tú y yo debemos adorar a Dios. Cuando tú y yo ponemos de lado, hacemos a un lado su palabra para seguir tradiciones humanas, lo estamos adorando en vano a Dios. Lo estamos adorando en vano. ¿Saben por una razón? Porque no lo estamos haciendo de todo corazón. Ahora, ¿qué conexión hay entre uno y lo otro, mis hermanos? ¿Qué conexión hay entre las tradiciones humanas y el corazón? ¿Por qué adorar a Dios según las tradiciones humanas nos hace ser hipócritas? Es una hipocresía, dice el Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos profesaban, dice el pasaje, mis hermanos, ellos profesaban, dice mis hermanos, ser seguidores de Dios. Pero la revelación de Dios, mis hermanos, ¿dónde está? Está en su palabra, aquí. Ellos en realidad eran seguidores de los hombres, mis hermanos. Ellos cumplían fielmente con la tradición de los ancianos, pero ¿qué de la devoción de corazón? Por eso dice el pasaje, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí. ¿Qué es la devoción de corazón hacia Dios? Bueno, mis hermanos, quiero decirles esto. Es más fácil lavarse bien las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón que realmente se deleite en Él. ¿No es más fácil lavarse las manos bien que adorar a Dios con un corazón que se deleite en Él y que no, mis hermanos, se cansa de adorarlo y que al contrario se deleita más y más en la presencia de Dios? Es más fácil lavarse las manos, ¿no es así? Es más fácil, mis hermanos. Estos hombres, estos fariseos estaban más preocupados por sus rituales externos que por la realidad de un corazón que anhela estar más cerca de Dios. Estaban más preocupados por lo externo, estaban más preocupados por otra cosa. Déjenme ponerles un ejemplo, mis hermanos. Déjenme ponerles un ejemplo. El Espíritu Santo, mis hermanos, inspiró a Marcos a escribir este pasaje tan extenso acerca de este tema, porque tú y yo también tenemos que luchar con el leganismo en este tiempo. Déjenme decirles el ejemplo, mis hermanos.
todo creyente, todo cristiano debe apartar un tiempo cada día para estar a solas en comunión con el Señor. ¿No es así? Orando y leyendo la palabra. Todos como creyentes debemos hacer esto. Y todo creyente debe venir a la iglesia cada domingo para adorar a Dios junto con el pueblo, con otros cristianos, y ser edificados juntos por medio de la Escritura. Todos los creyentes debemos hacer esto. Pero déjenme decirles esto. Si tú estás haciendo esto como un ritual externo, venir a la iglesia por un ritual externo, la palabra orar o leer la palabra día a día, con el objeto de ganar el favor de Dios, tú estás haciendo lo correcto. Si vienes a la iglesia, lees la Biblia, oras, pero lo haces por un motivo incorrecto. Porque estas cosas no nos traen el favor de Dios. No lo traen, mis hermanos. ¿Sí? La razón por la cual tú y yo debemos congregarnos los domingos con el pueblo de Dios es porque en medio de esta reunión es donde Dios ha prometido manifestarse en su presencia de una manera especial, y nosotros como creyentes queremos estar donde Dios está. ¿No es así? Esa es la razón. Por eso dice el libro de los Salmos: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque es allí donde Dios envía bendición y vida eterna, allí en la reunión del pueblo de Dios. Nosotros, mis hermanos, queremos estar aquí porque queremos a Dios, amamos a Dios. Y debemos apartar un tiempo especial para leer la Biblia y orar. ¿Por qué razón? Porque Dios nos habla a través de su palabra y nosotros derramamos, abrimos nuestro corazón delante de Él por medio de la oración. Nosotros amamos a Dios, queremos a Dios y queremos tener comunión con Él. Por eso oramos y leemos la Biblia. Pero un legalista se conforma, mis hermanos, con el cumplimiento externo del deber, sin darse cuenta de que su supuesta adoración no sirve de nada, porque su corazón está lejos de Dios. Lo que un legalista hace, mis hermanos, no es congruente con la realidad de lo que está sucediendo en su interior. ¿Saben, mis hermanos? El centro de la adoración a Dios es tu corazón. El centro de la adoración a Dios es tu corazón. El corazón, mis hermanos, es el centro de la adoración. No importa lo que tú hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú no lo estás adorando a Dios. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios, que se goza en Dios. La verdadera adoración fluye de un corazón que se mantiene, mis hermanos, en pie de guerra contra todos los ídolos que intentan ocupar ese trono en el corazón. Así que, mis hermanos, si quieres dejar de ser un hipócrita religioso, tienes que adorar a Dios con todo tu corazón, porque tu corazón es allí el centro de tu adoración a Dios. Es eso, ni más ni menos. Debemos examinar nuestros motivos y nuestras vidas, mis queridos hermanos. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, la hipocresía de estos hombres no se quedaba allí. Eran hipócritas, pero no se quedaba allí la hipocresía de ellos. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo puedo dejar de ser un hipócrita religioso? Bueno, mis hermanos, obedeceré a Dios de todo corazón. No solo lo voy a adorar, también lo voy a obedecer de todo corazón. Mis hermanos, cuando nuestra obediencia a ciertas reglas no es más que un mecanismo para tratar de obligar a Dios a bendecirnos, ¿saben qué va a suceder? Vamos a terminar anulando los mandamientos de Dios por esas reglas, como comentamos hace un momento. Déjenme leerles, mis hermanos, Marcos 7, del 9 al 13. Déjenme leérselos, dice así este pasaje. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La ley de Dios, mis hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, establece que los hijos deben honrar a los padres. Y esto incluye el hecho de cuidar de ellos cuando ya no pueden cuidarse por ellos mismos. Cuando el padre o la madre son mayores, son ancianos, mis hermanos. Ahora, en el Antiguo Testamento, este mandamiento era tan importante que si un hijo maldecía a su padre o a su madre, o intencionalmente les hacía daño, ese hijo, de acuerdo con la ley de Moisés, debía aplicársele la pena capital, es decir, debía morir. Así de serio era. Era tan serio esto, mis hermanos. Pero los fariseos encontraron un subterfugio teológico, mis hermanos, para no tener que obedecer el quinto mandamiento. ¿Recuerdan el mandamiento, los 10 mandamientos? El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero los fariseos habían encontrado la manera de darle la vuelta al mandamiento y no cumplirlo. ¿Qué habían hecho, mis hermanos? Si un hijo, y lo vemos aquí en el pasaje, mis hermanos, lo vemos aquí en el pasaje, dice, pero vosotros decís, dice allí el versículo 11, mis hermanos, allí en ese versículo donde está subrayado. Si un hijo decía que aquello que con lo que hubiera podido ayudar a sus padres era corbán, y esta palabra, mis hermanos, allí en el pasaje dice que es mi ofrenda a Dios, mi dedicación a Dios. Entonces, mis hermanos, esto es lo que decían. Es decir, yo tengo esto, todo lo que tengo, con lo que yo hubiera podido ayudar a mi papá o hubiera podido ayudar a mi mamá, pero se lo dediqué a Dios. Se lo dediqué a Dios. Entonces, papá, mamá, perdónenme, ya no los puedo ayudar, porque esto ya se lo dediqué a Dios. Así es que no puedo hacer nada por ustedes. Pero hay un truco aquí. ¿Cuál es el truco, mis hermanos? La regla del corbán, esta regla, decía que si una persona dedicaba algo a Dios, la persona podía seguir usándolo a lo largo de su vida, pero no podía dárselo a nadie más. ¿Ven el truco? Es decir, yo tengo este dinero, se lo dedico a Dios y le digo a mi mamá o a mi papá, ¿sabes qué? Ya no puedo ayudarte porque ya se lo dediqué a Dios. Pero ¿dónde está el truco? Que eso que le dediqué a Dios yo lo podía usar, pero no con eso no ayudar a mi padre o a mi madre. Este era el truco, mis hermanos. Cuando la persona moría, esos bienes que habían sido dedicados a Dios eran llevados al templo. Así que los hijos, mientras tanto, se libraban de la responsabilidad de tener que cuidar a sus padres bajo el alegato de que, bueno, es que todos mis bienes se los dediqué a Dios, ya no puedo ayudar a mis papás. ¿Ven esto, mis hermanos? Lo que estaban haciendo. Y Cristo les dice, mis hermanos, así, al final de este pasaje, les dice, bueno, y no solo esto, sino muchas otras cosas semejantes hacen ustedes. Lo dice allí en el versículo 13. Muchas otras cosas hacen ustedes. Eran hipócritas. Escondían su desobediencia a los mandamientos de Dios en un manto de devoción. Es que no te puedo ayudar. Mamá, no te puedo ayudar, papá, porque mira, todo esto ya se lo dediqué a Dios. Y escondían su hipocresía
en una falsa devoción a Dios. Decían, es Corbán, lo lamento mucho, mira que Dios te bendiga, pero no te puedo ayudar. Saben, mis hermanos, esta es una de las ironías del legalismo, que añadiendo reglas a la ley de Dios, termina restándole mandamientos a la ley de Dios. ¿Saben? El legalista añade reglas, mis hermanos. Y el legalismo lleva al hombre a descuidar lo que realmente es importante para Dios, por estar más preocupado ellos por lo que es importante para los hombres. Noten la secuencia de Marcos, mis hermanos, en este pasaje. Me voy a regresar un poco, versículo 7, mis hermanos. Me voy a regresar un poco. Perdón, ustedes lo tienen allí, mis hermanos. Vean el versículo 7. Vean ustedes en sus Biblias, mis hermanos. Veanlo ustedes o en sus boletines. Dice, en el versículo 7 dice que ellos enseñan mandamientos de hombres en vez de enseñar las Escrituras. Enseñan la tradición de ancianos. En el versículo 8 dice que ellos dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. En el versículo 9 dice que violan, ¿lo ven? El mandamiento de Dios, lo invalidan, el mandamiento de Dios. Y en el versículo 13, mis hermanos, dice que ellos invalidan o cancelan la palabra de Dios. ¿Saben, mis hermanos? El legalismo es algo serio, porque es imposible aferrarse a las Escrituras teniendo al mismo tiempo un corazón legalista. Las dos cosas se oponen entre sí. Así es, mis hermanos. ¿Saben? Yo he encontrado personas así, que dicen que son cristianas, pero en realidad son legalistas. Y mis hermanos no están dispuestas a escuchar por una razón, porque el evangelio de la gracia es contrario a lo que les enseñaron sus abuelos o sus padres. En cierta ocasión, mis hermanos, estaba hablando con un hombre en esta calle, compartiéndole de Cristo, aquí en esta calle, hace tiempo. Y entonces él me decía, sí, todo lo que usted quiera, todo lo que dice, pero no me quites a mi virgencita, no, porque es lo que me dejaron mis padres. Le digo, pero yo no se la estoy quitando, no se la estoy quitando, pero ¿ven el punto? Una persona no puede aceptar el evangelio porque se aferra a las tradiciones de sus padres y de sus abuelos. ¿Han tenido esa experiencia al platicar con alguien, mis hermanos? Ahora, quiero decirles que esto mismo puede ocurrir dentro de una iglesia. Lo mismo, mis hermanos. Hay personas que dicen que son cristianas, profesan la fe, pero tienen nociones distorsionadas de lo que es el evangelio. Y cuando uno trata de corregirlos, mostrándoles las Escrituras, cierran por completo sus oídos, porque sus tradiciones son más importantes que la palabra de Dios. Y una iglesia, mis hermanos, que dice que es iglesia de Jesucristo, una iglesia que dice que está en la fe en Cristo, mis queridos hermanos, debe estar atenta a escuchar la palabra de Dios, no la tradición, no lo que hace la iglesia, mis hermanos. Nadie puede honrar verdaderamente a Dios sin honrar la palabra. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Verdaderamente quieres honrar a Dios? Debes honrar la palabra de Dios. Es más, mis hermanos, es una frase que ya les he comentado en otro momento. Mis hermanos, Dios no ha prometido honrar nuestros esfuerzos. No. Dios ha prometido honrar su palabra. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos honrar a Dios, debemos honrar su palabra, la palabra de Dios. Eso debemos hacer, mis hermanos. Esto debemos hacer. Ahora, fíjense bien, mis hermanos, lo que dice Isaías, aquí 66:2. Dice, miraré, este pasaje lo vimos hace unas semanas, mis hermanos, 3 o 4 semanas. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sobre quién pone Dios su mirada? ¿Sobre quiénes Dios posa su mirada?
¿Sobre quiénes Dios está atento y pone sus ojos? Pues lo que dice el pasaje, sobre los que son humildes de espíritu y que tiemblan ante la palabra, mis hermanos. Es con ellos y solos con ellos que Dios tiene una relación de intimidad. Con los que son humildes y tiemblan a la palabra. Así que, mis hermanos, esto tenemos que hacer. Tenemos que obedecer a Dios de todo corazón, basados en la palabra de Dios, basados en la palabra. Ahora, tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo puedo evitar tener un corazón, mis hermanos, hipócrita? ¿O cómo puedo dejar de ser un hipócrita religioso? Tercer lugar, me purificaré de todo corazón. Hay algo más que este texto nos enseña, mis hermanos, y es que los legalistas también tienen el problema de que tratan de una forma completamente inadecuada el verdadero problema del corazón humano. Mis hermanos, vamos a ver lo que dice aquí, Marcos 7 del 14 al 23. Dice así, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme y todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este pasaje, mis queridos hermanos, es uno de los pasajes más importantes del Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está diciendo aquí, mis hermanos, no solamente es importante para entender, mis hermanos, la gran diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión. También es importante para entender por qué el mundo está como está. ¿Por qué en el mundo están pasando muchas cosas y el mundo está como está? ¿Por qué el mundo está como está? La mayor parte de las personas, mis hermanos, se da cuenta de que algo anda mal en nuestra sociedad. Muchas personas se dan cuenta de que algo está pasando, pero muchos le atribuyen el problema de lo que está pasando en nuestro mundo y en la sociedad a la estructura social, la falta de educación. Lo que necesitamos es un nuevo sistema político, lo que necesitamos es distribuir la riqueza para que el mundo funcione bien. Pero mis hermanos, no es así, no sirve eso, porque el problema no está en el sistema. Ese no es el problema está en el corazón humano. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay abusos? ¿Por qué hay violaciones? Es el sistema, es la sociedad, es la opresión patriarcal, es esto. ¿Por qué el sistema está como está, mis hermanos? Por supuesto que el sistema político puede mejorar y puede mejorar muchas cosas. Tener una buena educación, mis hermanos, es mejor que no tenerla. Pero todos nosotros tenemos un problema, mis hermanos, interno, que ningún sistema político, ni la mejor educación del mundo, ni ninguna práctica religiosa se puede resolver. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en este pasaje, mis hermanos, lo que anda mal en la sociedad, no es la sociedad, somos tú y yo. Eso es lo que está mal. Somos tú y yo. Eso es
lo que está mal, mis hermanos. Lo que Él está diciendo aquí, mis queridos hermanos, es que nosotros somos el problema, tú y yo. Es eso, mis hermanos. Vean ustedes el versículo 15, allí lo tienen, mis hermanos, en sus boletines, en sus Biblias, mientras aparece otra vez la pantalla, mis hermanos. Dice, si le das escape, mi hermano, por favor, dale escape. Eso, y ya luego lo conectas. Gracias. Déjenme decirles, mis hermanos, versículo 15. ¿Lo tienen allí? Fíjense bien, vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es esto, mis hermanos, es esto. Lo que te contamina a ti, lo que me contamina a mí, lo que nos hace daño, no es primariamente algo que esté externo a nosotros, es algo que está dentro. Eso es lo que contamina, mis hermanos. Y la verdad es que sí, debemos cuidarnos de cosas externas, mis hermanos, que puedan llevarnos a pecar. Pero Jesús no está diciendo eso porque Él mismo dijo en otra ocasión, si tu ojo te es ocasión de caer, debes sacártelo. Y obviamente, mis hermanos, Jesús nos está refiriendo que literalmente te quites el ojo, ¿sí? Porque lo que sale del corazón, mis hermanos, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque el corazón del hombre es lo que está mal. Es de adentro del corazón del hombre que salen la lista que hemos visto, los malos pensamientos, las fornicaciones, todo. Déjame decirte esto, tu problema no es tu jefe en tu trabajo que te hace la vida difícil. Tu problema no es el conductor que cuando tú vas manejando te avienta el carro y tú tienes ganas de matarlo. Ese no es tu problema no es tu esposa. Tu problema tampoco es tu esposo, tampoco es tu hijo el problema. No, tu problema es que tú tienes un corazón malvado. Ese es tu problema, y yo también. Yo también tengo un corazón malvado. Ese es nuestro problema. ¿Sabes? Déjame ponerte un ejemplo. No es la pornografía en internet lo que te hace ver lo que tú no debes ver. No. Sino lo que te hace ver la pornografía es la lujuria de tu corazón lujurioso. Eso es un problema. Ese es tu problema. Tu problema no es el programa de televisión que es inconveniente. Ese no es tu problema. Tu problema es tu corazón que te hace ver ese programa de televisión. ¿Saben? La pornografía te seduce porque ya tienes un corazón impregnado de lascivia. No, el problema no es la pornografía que sale en internet o que en una revista. No, ese no es el problema, es tu corazón. Por eso lo ves. Por eso lo ves. La razón por la que te gusta chismear es porque tienes un corazón orgulloso y cruel que disfruta publicando las faltas de los demás para luego construir un pedestal en el que tú te puedas subir y estar por encima de los demás. Nuestro corazón es orgulloso, mis hermanos. Nuestro corazón es insensato. Nuestro corazón es egoísta, es codicioso, es envidioso. Y ningún ritual ni ninguna ceremonia religiosa puede resolver este problema. Dice Jeremías, mis hermanos, Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Es decir, mis hermanos, nuestro corazón no tiene remedio. Dice sin remedio, mis hermanos. O como dice en otra versión de este pasaje, es extremadamente malvado, extremadamente perverso, mis hermanos. Y en otra versión de este pasaje, mis hermanos, en otra versión de la Biblia dice, mis hermanos, está desesperadamente enfermo nuestro corazón, muy enfermo. Es por eso, mis hermanos, que seguir reglas no funciona, porque las reglas pueden modificar tu conducta hasta cierto tiempo, pero no pueden purificar tu corazón. Las reglas no pueden purificar nuestros corazones.
Recuerda esto, aunque te laves con lejía, aunque te laves con sosa y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Así es que el problema, mis hermanos, es nuestro corazón. Pero déjenme darles un último punto. Yo creo que es vital esto, mis hermanos. ¿Cómo puedo dejar de ser un hipócrita religioso? ¿Sabes? Descansaré en Jesucristo de todo corazón. Hay algo más en este texto, mis hermanos, y esta es quizás la parte central de este mensaje. ¿Saben? Hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no descansan en Jesucristo por la fe. Jesucristo, mis hermanos, es el único que puede resolver el problema de nuestro corazón. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es el único que puede dar solución a nuestro corazón criminal, a nuestro corazón homicida, a nuestro corazón soberbio y orgulloso y terco. El único que puede cambiar nuestro corazón es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren los versículos 18 y 19, mis hermanos, dice allí Marcos 7, 18 y 19, les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento, y esto hablándole a los discípulos, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. ¿No comprenden esto? La comida no mancha el alma. La comida no mancha tu alma, no mancha tu corazón. Quizás te puede dar una indigestión la comida, sí. Quizás la comida te puede hacer subir el colesterol, pero la comida no daña tu alma. No daña tu alma. La glotonería sí, pero la comida no. Dice el Señor, se elimina. Y Marcos añade aquí algo que yo subrayé aquí en el pasaje, mis hermanos. Marcos lo aclara, dice, declarando así todos los alimentos limpios. Todos los alimentos limpios, haciendo limpios todos los alimentos. Este comentario es muy importante, mis hermanos, es muy importante. En el Antiguo Testamento había leyes dietéticas que regulaban lo que un judío podía comer. En este sentido, mis hermanos, había alimentos limpios y alimentos que no lo eran. Pero ahora, en este pasaje nos dice que Jesús, el Señor, declaró limpios todos los alimentos. Y aquí surge una cuestión. ¿Cómo puede el Señor, que respetaba tanto la ley, ahora parecer que está eliminando mandamientos de la ley? El texto no nos dice, mis hermanos, cuándo fue que entró en vigor esta nueva regulación. Simplemente dice que el Señor Jesús hizo algo que hizo limpios todos los alimentos. ¿Y cómo fue que Jesús lo hizo? ¿Cómo fue? Si vemos Colosenses, mis hermanos, capítulo 2, versículo 17, nos da la respuesta. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿De qué está hablando, mis hermanos? Si ustedes ven los versículos anteriores a Colosenses 2, está hablando de las cosas que son antes de Cristo. Pero dice allí, agrega aquí en este versículo, dice, todo lo cual, todo esto es sombra, una pálida imagen de lo que ha de venir. Esto es Cristo, mis hermanos. Todas las leyes del Antiguo Testamento tenían que ver con la limpieza ceremonial, tenían la intención de mostrarle al judío, mis hermanos, la necesidad que tenían de purificar su corazón para estar en la presencia de Dios. Y la razón por la cual Cristo declaró limpios todos los alimentos es porque todas esas leyes ya cumplieron su cometido, ya cumplieron su fin. La única razón era preparar al pueblo de Dios para la llegada del Salvador, que iba a proveerles la verdadera purificación del corazón. Por eso tenían tantas ceremonias, tantas reglas, para que se fueran preparando y entendieran que había algo que había de venir, y esto es Cristo. Así que
Algunas personas, mis hermanos, se sigue esforzando por alcanzar el favor de Dios a través de un conjunto de reglas externas. Pero las reglas externas nunca, mis hermanos, nos van a acercar a Dios. Y las reglas externas, lo que está haciendo uno, si tú estás confiando en reglas externas, lo que estás haciendo es rechazar el único medio que Dios ha provisto para acercarnos a Él y bendecirnos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No confíes en reglas, no son las normas, no son las normas. Alguna vez me han dicho a alguien, oye, ¿se puede comer moronga? Pues si te gusta y te cae bien. Si no te gusta, pues no la comas. Si te hace daño al estómago también, pero el alimento no mancha tu alma. No lo mancha. No lo hace así. Este pasaje, mis hermanos, nos apunta a un lado. Hay un pasaje, mis hermanos, que presenta lo que les he dicho, y con esto voy a terminar. Es el último pasaje, mis hermanos, que nos muestra, mis hermanos, de una manera realmente impactante, mis hermanos, que nos muestra esta enseñanza. Está en el capítulo 3 del profeta Zacarías, Zacarías capítulo 3. Este pasaje, mis hermanos, es un pasaje lleno de simbolismo. Déjenme darles el contexto y ahorita en un momento leeremos el pasaje. Es un pasaje, mis hermanos, lleno de simbolismo, que comienza este pasaje con una visión que tiene el profeta, que está viendo al sumo sacerdote que se llamaba Josué, y lo está viendo en el templo de Jerusalén delante del ángel del Señor. Mis hermanos, aquí está Josué, el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía 3 partes: el patio externo, el patio interior y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, o como los judíos le llaman, el Yom Kippur, mis hermanos, el día del perdón, el día de la expiación. La preparación para este día, mis hermanos, era sumamente meticulosa, muy rigurosa. Una semana antes, el sumo sacerdote se aislaba de todo el mundo para que no tocara nada inmundo, para estar puro, antes de entrar al lugar santísimo, y no pudiera tocar nada, ni siquiera por accidente. La noche antes del día de la expiación, mis hermanos, el sumo sacerdote se quedaba sin dormir, orando y leyendo las Escrituras. Y finalmente, cuando llegaba el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote se lavaba de pies a cabeza, muy meticulosamente se lavaba. Y luego, mis hermanos, se vestía de lino fino, blanco, completamente puro. Y entonces así, lavado, vestido de esa manera, entraba en el lugar santísimo y presentaba un animal sacrificado como expiación por sus propios pecados y los del pueblo. Luego el sacerdote salía del lugar santísimo y volvía otra vez, mis hermanos, a bañarse, a purificarse otra vez, se lavaba y le ponían otra vez otra túnica de lino completamente limpia. Y entraba otra vez, mis hermanos, al lugar santísimo con un animal sacrificado para expiar los pecados de los sacerdotes. Y luego salía del lugar santísimo otra vez, y otra vez se bañaba, y otra vez le ponían una túnica de lino, y ahora él se presentaba otra vez por la expiación, con un animal, por la expiación del pecado de todo el pueblo. Es decir, primero entraba por el pecado de él, y luego salía, se lavaba, y otra vez por el pecado de los sacerdotes. Entraba, salía, y otra vez, mis hermanos, ofrecía un animal por el pecado de todo el pueblo. Estos datos, mis hermanos, lo que les estoy diciendo, son importantes para entender la visión tan terrible que tuvo Zacarías. Porque vio a Zacarías. ¿Y cómo lo vio? Si vemos el pasaje, mis hermanos, dice allí, Zacarías 3, 3 y 4, dice que Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué dice, mis hermanos? Viles, no estaba vestido de lino blanco,
estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel del Señor. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él: quítenle esas vestiduras viles. Y ahí le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Dice en el versículo 3, mis hermanos, literalmente, en el texto hebreo, que Josué tenía una ropa salpicada de estiércol. Esa es la traducción literal en el hebreo. En español dice vestiduras viles, sucias. Pero en el original hebreo, mis hermanos, la ropa de Josué estaba llena de estiércol. Llena de estiércol. De pies a cabeza, Josué estaba totalmente contaminado. Él no podía entrar a la presencia de Dios con una ropa bañada en estiércol. No podía entrar en la presencia de Dios. Mis hermanos, ¿saben? Esto no es más que una representación de lo cual es nuestra verdadera condición delante de Dios, la tuya y la mía. No podemos estar delante de Dios porque somos pecadores. Como dice el pasaje, Josué, el sumo sacerdote, que debía estar limpio, estaba lleno de estiércol. Y así somos tú y yo, llenos de estiércol, y no podemos entrar en la presencia de Dios. No hay manera, mis hermanos, de que nosotros podamos encontrar purificación por nosotros mismos. No hay manera en que tú y yo podamos purificarnos a nosotros mismos. Pero ahora vean lo sorprendente del pasaje, mis hermanos. Vean lo sorprendente del pasaje. Dice el versículo 4, dice allí, mis hermanos: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y le dijo: mira, yo he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Qué maravilloso. Traten de colocarse, mis hermanos, en el lugar de Zacarías escuchando esto. Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios de animales cada día por la expiación, y porque esos sacrificios no podían purificarnos de una vez por todas, no, tenían que repetirse y volver a repetirse y volver a repetirse otra vez. Pero lo que Dios está diciendo en este pasaje, mis hermanos, es que iba a llegar un día en que ya no sería necesario hacer más sacrificios, porque Él borraría por completo toda la iniquidad. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Saben? Siglos más tarde apareció otro Josué. Déjenme decirles por qué otro Josué. Josué es el nombre hebreo que en griego es Jesús. Josué en hebreo, Jesús en griego. Joshua en arameo, Jesús en griego. El nombre de Jesús, mis hermanos, apareció otro Josué. Es Jesucristo. Y ese Josué llevó a cabo un proceso completamente a la inversa, completamente diferente. Ese otro Josué, que es Jesús, fue desnudado de sus ropas de gala para ser vestido con nuestros pecados, los tuyos y los míos, al asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todos los que creen en Él ahora sean vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Como dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros, a Él Dios lo hizo pecado, para que tú y yo pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Gloria, mis hermanos, gloria a Dios, porque por medio de Cristo hemos sido limpiados de nuestro pecado. Nosotros que no podíamos entrar a la presencia de Dios, ahora podemos entrar en la presencia de Dios a través de Jesucristo, y solo a través de Jesucristo, mis hermanos, solo a través de Él.
Dice la Escritura en Hebreos en el capítulo 10, y después lo quieren buscar, mis hermanos, que los sacerdotes tenían que presentar una y otra vez los mismos sacrificios que no podían quitar los pecados. Pero Cristo, con una sola ofrenda, de una vez y para siempre, mis hermanos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que las personas, mis hermanos, sin fe en Cristo, pretendiendo ganar el favor de Cristo, lo que hacen o dejan de hacer, mis hermanos, no entienden que Cristo hizo todo, mis hermanos, para limpiar nuestros pecados y que, mis hermanos, pudiéramos presentarnos delante de Dios. ¿Sabes? Quiero decirte esto. Todos nosotros, tú y yo, todos nosotros somos legalistas en recuperación. Somos así, mis hermanos. Somos legalistas en recuperación. ¿Qué es lo que necesitamos? El Evangelio. El Evangelio. ¿Han leído, mis hermanos, Efesios capítulo 10, donde se nos habla de la armadura del creyente? ¿Qué es la armadura del creyente? Es el Evangelio. Esa es nuestra protección, mis hermanos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, se instaló en nosotros un sistema diferente, mis hermanos, que ha transformado nuestro corazón. Y este sistema es el sistema de la gracia. Y ahora entendemos que la salvación es un regalo gratuito que Dios nos concede únicamente por causa de Cristo. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros, en ti y en mí, como una especie de virus que está allí alojado, que intenta corromper el sistema de gracia, mis hermanos, para llevarnos otra vez a servidumbre, para tratar de tener el favor de Dios por las obras. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, el monstruo del legalismo, el monstruo de querer de tener el favor de Dios, mis hermanos, se levanta y obstaculiza en nosotros el proceso de santificación por el cual estamos siendo cada vez más transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Si tú estás confiando en lo que haces o dejas de hacer, eso te volverá arrogante. Comenzarás a mirar a todos los demás por debajo de tus ojos, pero también eso te alejará de Dios. Nunca confíes en ti, nunca confíes en tu propia persona, nunca confíes en lo que tú puedes hacer o dejar de hacer. Eso no funciona, porque eso aleja de Jesucristo y nos lleva a olvidar lo que Él ya hizo en nuestro favor en la cruz del Calvario. Nunca confíes en tus propias obras, nunca confíes en lo que tú puedes hacer o dejar de hacer. Debemos mantenernos en guardia, mis queridos hermanos, debemos mantenernos en guardia y debemos aferrarnos al Evangelio glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos permanecer en el Evangelio y recordar que Dios nos ha aceptado a ti y a mí. Dios nos ha aceptado a todos nosotros en Jesucristo. Y ya no dependemos de nosotros mismos. Si tú estás aquí y no tienes a Cristo, entonces te pido hoy en esta mañana que te acerques a Él. Porque es la única manera en que tu corazón puede ser limpio. Es la única manera en que tu alma puede ser lavada. Ningún jabón, ninguna lejía, nada puede limpiar tu pecado. Solo Jesucristo, quien entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Es la sangre de Jesús la que limpia de todo pecado. Y esa mancha de tu corazón, no importa lo que hagas, no va a desaparecer hasta que no vengas a Cristo, hasta que no vengas a Jesús en arrepentimiento y fe. No sigas tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer a través de la persona y la obra de Cristo. Quiero decirte esto. Fíjate bien, quiero terminar. Los versículos 8 y 9 dice, hablando de Josué, en este mismo pasaje, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, yo traigo a mi siervo el renuevo, es decir, a Cristo, y quitaré el pecado de la tierra en un día, y esto solo a través de Cristo.
Si no has aceptado a Cristo, acéptalo hoy, porque Él puede cambiar tu vida y quitar todo tu pecado. Solo Cristo. Pero si eres cristiano y has estado viviendo en pecado, también acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Él puede cambiar tu corazón y puede darte una vida que vale la pena ser vivida. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, tanto necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, por favor, mis hermanos y a mí. Señor, sabemos que somos pecadores, tenemos pecados, mi Señor, pero solo Cristo puede lavarlos, solo Jesucristo, a quien Dios hizo pecado para que nosotros, Señor, pudiéramos estar limpios de todo pecado. Gracias por Cristo. Te ruego, mi Señor, si hay alguien aquí o alguien que está viendo este video en redes sociales o lo verá después y no tiene a Cristo, que pueda acercarse a Cristo para perdón de pecados. Por favor, Señor. Y Padre Celestial, si alguien siendo cristiano ha pecado, que pueda acercarse a Cristo también, porque el único que puede lavar los pecados es Cristo Jesús. Por favor, mi Señor, te pido en Jesucristo que tengas misericordia de esta tu iglesia, de todos los que estamos aquí, y permítenos permanecer en fe, solamente confiando en la obra de Cristo. No es lo que hagamos o dejemos de hacer, no son nuestras obras, no son lo que nosotros estemos haciendo, mi Señor. No, es todo lo que tú hiciste, tu amor, tu gracia, tu misericordia al enviar a Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Alabado sea tu santo y glorioso nombre. Alabado seas en Jesucristo. Gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia, bendice cada familia aquí representada. Bendice a cada uno, que tu gracia, que tu misericordia estén siendo con cada uno. Por favor, Señor, por favor. También te pedimos, nuestros hermanos que están enfermos, te pedimos que los sanes. Nuestra hermana Silvia, sánala y recupérala, mi Señor. También, Padre Celestial, te seguimos pidiendo que tu presencia vaya con cada uno de nosotros, con esta tu iglesia, con cada familia. Gracias en Cristo Jesús. Amén.